Recientemente estamos viendo como prestigiosos inversores, reputados y bastante reconocidos, están invirtiendo en una empresa de tecnología, en este caso de Israel, como es Oddity. Vemos en el caso de Fund Smith, de Terry Smith, un fondo muy conocido aquí en Europa, concretamente de grandes empresas de value. Esta empresa es bastante pequeña, pero vemos que está invirtiendo bastante, ha reducido mucho las posiciones en el último mes, y en una de las que ha invertido más todavía, porque ya tenía inversiones anteriormente, ha sido precisamente en esta empresa. Si luego nos vamos a Baillie Gifford, a mí es una de las gestoras que más me gusta a nivel de empresas de crecimiento y tal. Es un fondo, una gestora británica, y vemos que también tiene posiciones en Oddity. De hecho, estamos viendo cómo tiene el 13% de este fondo. Ahora veremos, es una inversión pequeña porque es una empresa pequeña, pero para lo que es el fondo, invertir 246 millones, que es un fondo muy grande, como te digo, ya es el 13% de la empresa. Luego vemos otros inversores como el propio Ron Baron, que también tiene inversiones en Oddity, ¿vale? Y encima sigue incrementando la posición en esta compañía. Todos estos inversores, que de momento hemos visto que hay más, como ahora veremos, son de los máximos accionistas dentro de la propia empresa. Luego tenemos otros inversores también que conoces, como Renaissance Technologies, lo conoces de sobra, vemos que también tiene posiciones, también está entre los accionistas de esta empresa. Tenemos también a Joel Greenblatt, el escritor, digamos, del pequeño libro que bate al mercado, ¿no? Que seguramente lo conocéis muchos de los que estáis iniciando con el tema de las inversiones. Es un libro muy recomendable, que tiene la famosa fórmula, ¿no? Para valorar y analizar empresas. Pues vemos como también tiene inversiones en esta empresa, ¿no? Entonces, son inversores que bastante prestigiosos, muy reconocidos, que el hecho de que estén centrándose en una empresa israelí ahora mismo de tecnología, inteligencia artificial en sus procesos, pues a lo mejor merece un poco la pena ver por qué se están centrando en esta empresa, por qué en este momento. Analizaremos la empresa también, haremos alguna serie de valoraciones y veremos también ciertos aspectos de riesgo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Así que aprovecha para suscribirte y todo esto. Agradeceros siempre vuestros likes. Vamos a verlo, como siempre, de la forma más sencilla y rápida posible, ¿vale? En este caso tenemos más inversores, como el propio Fondo Soberano de Noruega, Norges Bank. Tenemos a Franklin Templeton. A mí es una de las empresas o gestoras que más me gusta dentro de lo que es la inversión dentro de países más emergentes, podríamos decir. Tenemos también hedge funds como Citadel Advisors, como Marshall Wace, muy conocido aquí en España, invierte mucho en empresas españolas, sobre todo a que van a caer. Y luego tenemos ARK Invest, siempre controvertido, pero bueno, al final pues es una gestora muy especializada en lo que son empresas de alto crecimiento, ¿no? Y vemos que también está entre los accionistas Oddity, que al mismo tiempo es una empresa que poco conocida, digamos, la siguen ahora mismo aproximadamente 742 inversores dentro de StockTwits, que es como un Twitter, un X, pero centrado en empresas cotizadas en bolsa, ¿no? Es un foro, como te digo, bastante conocido, y a mí me sirve a veces como temperatura para ver cuánta gente sigue a esta compañía, o si qué nivel de mediática es esta empresa, ¿no? Y vemos que a día de hoy pues la conocen pocos inversores. Luego, esta empresa básicamente es una empresa que salió a bolsa a finales del año 2023, cuando empezó toda la ola esta de la inteligencia artificial y tal, pues aprovechó esa ola para salir a bolsa, como suelen hacer muchas empresas en todo momento, ¿no? Entonces, ya sabes que la tecnología de Israel es bastante conocida, es muy reconocida mundialmente. Yo siempre he contado mi experiencia cuando empezaba a trabajar como analista financiero profesional. Yo empezaba analizando empresas de Venture Capital, empresas no cotizadas de alto crecimiento, principalmente ligadas a tecnología, y de hecho allí en Israel teníamos muy buenos fondos, teníamos muy buenas empresas que salían precisamente de allí, ¿no? Por la calidad que tienen a nivel y por lo centrados, digamos, que están en tecnología. Entonces, también sabemos aquí, como tienes en estos titulares, que de hecho nuestra hacienda pública en España, que es de las más eficientes del mundo, utiliza precisamente tecnología, un software que viene de Israel, ¿vale? O sea, es tecnología israelí que utilizan incluso en el propio ejército de Israel. Sabe mal decirlo siempre, pero bueno, esto ya sabéis que es meramente divulgativo. Este vídeo los hago para aprender ciertas cosas, ciertas lecciones y aprendizajes, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. En ningún caso son recomendaciones de inversión, que cada uno puede hacer su propio análisis y puede ver si realmente puede presentar una oportunidad de inversión, ¿vale? Pero que esto es lo que yo siempre, lo que muchas veces digo, ¿no? A mí me puede gustar mucho un Porsche 911 y me lo compraría para mí, sí, perfecto, pero tampoco se lo recomendaría a una persona, a un amigo que tenga 2 o 3 hijos y que tenga que llevarlos al cole. Pues evidentemente sigue siendo un buen coche, pero a lo mejor para él es una mierda de coche, ¿vale? Y no se adecua a sus necesidades y objetivos. Pues lo mismo pasa con estas cosas, ¿vale? Igual que si yo, por ejemplo, me gustara mucho una empresa que es una gran pagadora de dividendos, pues a lo mejor sí es una empresa buena, pero para alguien que quiera invertir en ese tipo de estrategias. Pero para mi tipo de estrategia, pues yo no invertiría en esa empresa por mucho que me guste, ¿vale? Esto es un poco lo que hay detrás de todo esto y lo que quiero llegar a que quede claro con este disclaimer que verás siempre, porque es normal y es obligatorio que pongamos siempre los que divulgamos y hablamos de estos temas. Una cosa sea adecuada para uno no quiere decir que sea adecuada para todos. De hecho, yo no tengo acciones de esta empresa
por cosas que ahora veremos, aunque pueda tener mucho potencial, ¿no? Porque también cuesta un poco entender su modelo de negocio. Porque ¿qué es Oddity? Oddity es básicamente, parece ahora que sea tecnología Israel y más en el concepto ahora mismo, contexto geopolítico que estamos, parece ser que sea una empresa que tenga tecnología dedicada al ejército, pero ni más ni menos. Es una empresa que utiliza inteligencia artificial, utiliza mucho la tecnología, pero ligada al tema de la moda, digamos, más centrada o específico con temas de maquillaje y cuidado de la piel y tal, ¿vale? Es una empresa que básicamente lo que hace es algo muy similar a lo que estuvimos viendo con Ulta Beauty recientemente, que vimos que era una empresa que había comprado Warren Buffett, la estuvimos viendo como ejemplo cuando vimos en cómo invertir utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y analizamos esa empresa utilizando ChatGPT. Te dejaré también el enlace de la descripción, digamos, todos los enlaces a esto. Veremos que también tiene algunas cosas que son bastante parecidas, pero es una empresa que básicamente lo que se diferencia, o al menos eso es lo que trasciende o lo que se publica, es una empresa que utiliza mucho la inteligencia artificial, pero para que a la hora de recomendarte algún maquillaje concreto, pues que al final a través de inteligencia artificial, a través de modelos, digamos, que hay detrás, sabe seleccionar cuál es el maquillaje perfecto para ti, básicamente. Y luego también acaban de adquirir una empresa también que se dedica a esto, más biotecnológica, que les ayuda a desarrollar todo este tipo de productos, ¿vale? De maquillaje, pero en base al estudio de proteínas y moléculas, etcétera, ¿vale? Esto ya son temas más técnicos que yo tampoco entro y desconozco un poco más, pero que bueno, que todo esto que permite la inteligencia artificial es analizar todo esto mucho más rápido y poder generar productos más a medida, ¿vale? Esto es un poco lo que te vende la empresa, lo que dicen que hacen, ¿vale? Y ahora mismo tiene una visión de maquillaje, tiene una visión de cuidado de la piel y ahora pues están pendientes de sacar otras marcas, ¿vale? Y aquí tienes un poco muy resumido lo que hace, pero básicamente es, luego tiene sus tiendas físicas, pero principalmente se diferencia o dicen diferenciarse por el tema de utilizar la tecnología detrás para seleccionar cuál es la más adecuada en todo caso, ¿vale? Esto es una empresa que ahora mismo, si nos vamos a sus cuentas, así un poquito por encima, pues es una empresa que capitaliza unos 2.000 millones de dólares en bolsa, que tiene deuda neta, es decir, no tiene deuda, el dinero que tiene en cuenta corriente es muy superior a la deuda que tiene la empresa, por lo tanto el valor total de la empresa, el valor de la empresa en bolsa, incluyendo la deuda, el valor total de la empresa, como no tiene deuda, pues serían unos 2.000 millones aproximadamente, 1.900 millones. Vemos que ha caído un 21% de este máximo desde que salió a cotizar, como te decía, a mediados de julio de este año 2023, llegó a caer casi un 50% aproximadamente, y esto es un poco lo que tendríamos así por encima, ¿vale? Tiene unos 600 y pico millones ahora mismo de dólares que se espera que va a generar este año 2024, 122 millones de free cash flow, ¿no? De esta generación de caja. Recuerda siempre la diferencia entre beneficio y free cash flow, también te dejaré enlace en la descripción para que veas un poco todo esto, que es una de las métricas más importantes dentro del análisis financiero. A nivel de rentabilidad, es lo que no ha crecido en el último ejercicio, también porque al haber salido a bolsa es una empresa que cotiza, o sea que es israelí, pero salió a cotizar en Estados Unidos. A la hora de salir a cotizar, pues emites nuevas acciones y esto pues te afecta en cierto modo a la rentabilidad, ¿vale? Pues es una rentabilidad bastante interesante y tiene unos buenos márgenes, que bueno, esto para que sea bueno o malo, para saber si es bueno o malo, como siempre ya sabemos que tenemos que relacionarlo o compararlo con otros competidores, ¿no? No tiene deuda, como hemos visto, tiene buenos márgenes de free cash flow, es decir, este free cash flow que genera sobre los ingresos es aproximadamente un 20%. Esto suele ser, insisto, aunque haya que comparar con empresas comparables, con competidoras, son unos muy buenos márgenes, ¿vale? En principio, encima es una empresa que ahora ha dicho, digamos, ha lanzado un plan de recompra de acciones, algo que suele gustar mucho a inversores. A mí me gusta bastante, prefiero esto que el dividendo, aunque tampoco lo acabo de entender muy bien, porque es una empresa que todavía está haciendo ampliaciones de capital y tal, que ahora empieza a plantearse recompras, es un poco raro. Pero bueno, también dice que esto de las recompras es según corresponda, ¿no? O sea, primero van a focalizar en la reinversión del propio negocio, en fusiones y adquisiciones para seguir creciendo también de forma no orgánica, y luego pues que cuando corresponda, como te dice aquí, pues recompras de acciones, ¿no? En este caso, pues podríamos entender que es cuando los precios de las acciones considere el equipo directivo que están bajos, ahí es cuando recomprarán acciones, ¿vale? Para aportar valor a los accionistas, que es lo que hemos dicho, que muchos accionistas prefieren esto antes que el propio dividendo. Es una empresa que también ha incrementado su outlook, digamos, sus expectativas. Esto ya sabes que es muy bueno, siempre que hemos comentado de lo que depende, digamos, una presentación de resultados, no solo depende de lo que los resultados que hayas presentado sean buenos o malos, sino que sean mejores o peores de lo estimado, y luego que las estimaciones que tengas para futuro sean mejores o peores de lo estimado de lo que están esperando en ese momento los analistas, ¿vale? O de
lo que estimaba la empresa anteriormente. Anteriormente la empresa pues estimaba una serie de ingresos, una serie de márgenes y una serie de beneficios, digamos, ajustados o beneficios también por acción, y ahora digamos que ha incrementado lo que se espera que va a generar este año, ¿vale? Cuando ya estuvimos viendo que en Ulta Beauty precisamente lo que le estaba afectando a las valoraciones, que era una empresa similar, ¿no? Pero en Estados Unidos lo que le estaba afectando a las valoraciones era que precisamente se esperaba que iba a bajar, digamos, esas expectativas de ingresos para este año. ¿Vale? Entonces, de momento, bien, también podemos ver las estimaciones del consenso de analistas, que esto tampoco nos dice mucho en especial, porque ya sabes que los analistas van siguiendo un poco el mercado y si ahora mismo las cosas son negativas y de repente la empresa presenta resultados un poco peor de lo esperado, van a empezar a bajar todas las estimaciones, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo tenemos unas estimaciones de que para los próximos años, desde 2024 hasta 2028, ahora mismo se espera que la empresa vaya a crecer a un ritmo anual, tanto de ingresos como de EBITDA, como de beneficio por acción, como de generación de caja, de entre un 18 y un 20% cada año, ¿vale? Esto es algo bastante interesante y estamos indicando que es una empresa de alto crecimiento. Y en este caso, pues vemos que con todo esto que estamos viendo sobre la mesa, pues dices, ostras, es raro que es una empresa que haya salido a cotizar a bolsa, que haya caído un 20% desde máximos y diremos, joder, pues es porque está cara. Pues si nos vamos a ver un poco múltiplos por encima, como estás viendo aquí, buenas rentabilidades, como vemos, buenos crecimientos estimados, pero está cotizando a 13 veces EBITDA, que no es descabellado para una empresa de alto crecimiento y sobre todo con un sesgo tecnológico, si ponemos los datos sobre la mesa. Lo mismo con el PER, un PER de 23 veces en este caso para los próximos 12 meses tampoco parece descabellado para una empresa y un precio free cash flow tampoco de 20 veces o 19 veces no es descabellado por una empresa que se espera que vaya a crecer un 20% anual y sobre todo con un sesgo tecnológico, con buenas rentabilidades, buenos márgenes, etcétera, ¿vale? Entonces diríamos, hostia, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con esta empresa, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿vale? Es una empresa que, como está en Israel, y tenemos todos los conflictos ahora mismo que tenemos, geopolíticos y tal, podemos ver que este tipo de empresas, igual que ha pasado con China, pues se han quedado un poco rezagadas y no acaban de interesar de todo el mercado. Pero si aquí vemos el índice, digamos, de empresas de Israel, el MSCI Israel, que engloba todas las empresas prácticamente cotizadas en Israel, pues veríamos que sí, en un primer momento sí que cayeron bastante, con bastante fuerza, pero ahora se están recuperando y están llegando incluso a los máximos anteriores. Vemos otras empresas grandes de tecnología conocidas en Israel, que encima cotizan también dentro de Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, como puede ser Checkpoint Software, que está en máximos históricos, Elbit Systems, que sí que es una empresa que se dedica más a proveer de tecnología, pero para el ejército israelí, aún así es una empresa que también está cerca de sus máximos históricos. Vemos CyberArk también es una empresa que se dedica al tema de ciberseguridad concretamente, la que no genera beneficios es CyberArk, ¿vale? Pero igualmente vemos que está en máximos históricos y a pesar de ser empresas israelí que también cotizan en Estados Unidos. Y ves aquí que Oddity en este caso, pues desde que salió a bolsa sí que se cayó, se ve una hostia bastante interesante de un 50%, esto suele pasar también en muchas ocasiones, salen a bolsa, llegan a máximos y luego se quitan a inversores de encima, muchos empiezan a vender, inversores anteriores empiezan a vender, etcétera, se acaba el periodo de lock-up, el periodo en que no pueden vender acciones y ahí es cuando empiezan a vender, etcétera. ¿Vale? Hay ciertas trampas que hemos comentado también alguna vez que se producen cuando hay salidas a bolsa, por eso no es recomendable normalmente que un pequeño inversor invierta cuando una empresa sale a bolsa, ¿no? Más allá de una parte especulativa para el que lo sabe controlar un poco más y controlar sobre todo el riesgo poniendo stops, no me parece, normalmente no es una buena idea invertir a largo plazo en el momento de la salida. Como decíamos, que sí, ha recuperado bastante, pero bueno, sigue todavía por debajo de todo eso. Entonces, queremos saber un poco qué es lo que está pasando con esta empresa, ¿no? Y estuvimos viendo, indagando un poco más también, porque quería indagar un poco por lo que te comentaba, ¿no? Es una empresa que no acabo de entender muy bien el modelo de negocio. Si me pongo a mirar su página web, todo muy bien, todo muy interesante, muy guay, todo lo que parecen que quieren hacer, cómo quieren revolucionar todo, los clientes que tienen, los beneficios que están generando, el crecimiento que tienen esperado, está muy bien, pero yo siempre te digo que a mí me interesa mucho lo que deberías hacer también como inversor a la hora de analizar es entender muy bien qué es lo que está haciendo la empresa, ¿vale? Y ya no te digo a lo mejor poder utilizarlo tú de primera mano, pero a lo mejor ver a través de vídeos de internet o lo que sea, entender bien cuál es ese modelo de negocio y qué es lo que hace la empresa y qué es lo que hace de diferencial, ¿vale? Más allá de que explicándomelo lo pueda entender, más allá de que yo no me pueda meter en temas complejos de biotecnología o lo que sea, pero entiendo más o menos lo que me quieres decir que haces y para lo que sirves y lo que puedes cambiar, pero no acabo de entender del todo cómo lo haces. Entonces, si quiero investigar un poco más, tampoco he podido llegar a saberlo, ¿vale? Entonces me he puesto a investigar un poco más y he visto que
recientemente un inversor en corto, inviertes normalmente, pues inviertes a que una acción suba, pero hay inversores que invierten directamente o firmas que están especializadas en analizar cuando una empresa está cara o cuando considera que tiene demasiado o que tiene algún riesgo adicional o que tiene algún tipo de falsificación contable o lo que sea, que todavía el mercado no sabe y desconoce, investigan todo eso y se ponen cortos, ¿vale? Ya sabes que, por ejemplo, aquí en España tenemos que recientemente pasó con la propia Grifols, ¿no? Dependiendo de la contabilidad que está haciendo, pues hay ciertas prácticas contables que no le cuadraban sobre todo a un fondo de inversión y dice, vale, pues yo considero que estás falsificando tu contabilidad y me pongo corto, invierto a que vas a caer. Pues lo mismo le pasó, esto es bastante típico en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí es que básicamente no se controla nada y cada uno puede decir lo que le dé la gana. Y en este caso, pues salió este fondo diciendo esto y dice cosas bastante interesantes, ¿vale? Entonces, en este caso, fue este inversor corto que es Ninggi Research. Yo no lo conocía personalmente y decía, bueno, que estaban cortos en Oddity. Este informe es del 21 de mayo de 2024. Igualmente, todas estas inversiones que hemos visto de estos grandes inversores es después de esto. Por lo tanto, estos inversores tienen estas posiciones y han incrementado esas posiciones como hemos visto al principio, sabiendo este propio informe, ¿vale? Esto, como decimos, muchas veces que hay que cogerlos con pinzas, porque ellos también tienen el interés, igual que cuando una empresa te saca un informe favorable sobre una firma de inversión, te saca un informe favorable para que suban las acciones, porque ellos han comprado acciones, pues cuando una empresa vende acciones esperando a que la acción caiga para ellos ganar dinero, pues evidentemente les interesa hacer público este informe que pintan a la empresa como todo lo peor, ¿no? Entonces yo creo que siempre suele estar en un punto intermedio. Pero básicamente de lo que acusan es que dicen, bueno, estamos cortos en esta empresa, estamos apostando a que va a caer, porque dice que engañaron a los inversores cuando salieron a bolsa diciendo que esta empresa era muy tecnológica cuando realmente tampoco lo es, ¿no? No es tan tecnológica como dicen ser, ¿no? Que tienen muchas cadenas de tiendas físicas, que no están, o sea, que están ocultando, que es un poco lo que dicen aquí, que están ocultando el negocio físico, que al mismo tiempo también están llevando a cabo tácticas de marketing más deshonestas, que esto ya pues es un poco relativo y depende de cada uno, pero bueno, te están comentando esto. A mí lo que me preocupa más es esto, no que tenga un negocio físico, porque lo puedo entender, incluso es bueno para este negocio, ¿no? La gente pues se quiere ir, quiere tener un sitio donde probar, donde igual que hay una empresa que pueda vender ropa a nivel online, interesa que venda online, perfecto, mucho más margen y tal por esa parte, pero también a la gente sabemos que le interesa, a día de hoy le gusta ir a las tiendas a probarse la ropa antes de comprársela. Por lo mismo entiendo que pasará con el propio maquillaje, ¿no? Entonces puedo entender que tenga tiendas físicas. Lo que me preocupa es que lo oculte dentro del negocio de la propia empresa, ¿vale? También dicen, aquí son algunos recortes que hemos hecho, ¿no? Que dicen que tienen una fachada de IA, digamos, y tácticas engañosas, un poco lo que hemos estado comentando. Aquí que algunos directivos están vendiendo acciones, ¿vale? Que han vendido muchas acciones desde que ha salido a bolsa, y esto más o menos también lo podría entender porque es normal en una empresa que acaba de salir a bolsa, que tiene muchos fondos de private equity detrás y tal, pues al final quieren sacar la bolsa precisamente para eso, para salirse de ahí y materializar todas las ganancias y devolverle el dinero a sus inversores, ¿no? Esto es lo que hace un private equity, pero también los directivos, que son los dos fundadores, ¿no? Que son, creo recordar, hermanos, pues un hermano y una hermana, pues que han vendido algunas acciones, cosa que también lo puedo más o menos entender, pero bueno, a mí lo que me preocupa es esto, temas de irregularidades contables, que no está aprobado ni nada, ¿vale? Pero que básicamente pues es un poco lo que dice esta empresa, ¿no? Y dice que las subsidiarias, las empresas que son filiales de esta empresa, de Oddity, que están allí en Israel, que son las que tienen todas estas cadenas, digamos, de físicas, de tiendas físicas, y que al mismo tiempo también tienen un negocio de formación y tal, que todo eso no lo están ocultando en cierto modo del propio balance, ¿vale? Me da la sensación de que estos grandes inversores les da igual todo esto, ya habrán hecho su propia due diligence y evidentemente tienen muchísimos recursos para analizar todo esto, y que en cierto modo es lo que te decía antes, ¿no? Que estará como en un punto intermedio y que en cierto modo en muchas ocasiones, muchas empresas es normal que hagan esto, ¿vale? Pero me preocupa mucho el tema de irregularidades contables, que insisto, ellos ya habrán hecho su propio análisis, ¿vale? Por eso también tú tienes que hacer tu propio análisis, sobre todo de los riesgos que para ti supone. Dice que tiene pues eso, esas 43 tiendas y escuelas de belleza, cosa que también es bueno porque, joder, es bastante negocio para la propia empresa, pero claro, te cambiaría de algún modo las rentabilidades y tal que estarían reportando, ¿no? Pero bueno, y que también pues no sería un negocio tan tecnológico como es, ¿no? Entonces, claro, si es diferente que la empresa se valore como un negocio retail, como es, por ejemplo, en el caso de Ulta Beauty, que no, que se está valorando a Oddity como una empresa tecnológica. Los múltiplos ya sabes que varían mucho, se paga mucho más por una empresa tecnológica que por una empresa de retail, ¿vale? Entonces, ahí es un poco lo que decía. Pero es que luego veremos que la empresa tampoco está cotizando a múltiplos descabellados. De hecho, está cotizando unos múltiplos muy parecidos a los de Ulta Beauty, que ya decía Warren Buffett, que ya vimos que estaba barata y que podía tener cierto potencial haciendo cada uno su propia
análisis, ¿vale? Y aquí pues esto es lo que decíamos, de que hay partes, digamos, de la empresa que están en Israel, de filiales, que no están auditadas. También hemos visto que puede caer la empresa porque ahora mismo tiene, también posiblemente derivado de este informe corto, pues que tiene un short interest del 27,67%. ¿Qué quiere decir esto? Que de las acciones que tiene la empresa en circulación ahora mismo cotizando en bolsa, el 26,7% aproximadamente está apostando a que la empresa va a caer, ¿vale? Esto tiene su parte buena, tiene su parte mala, ¿no? Tiene su parte buena en cierto modo, porque al menos nos está dando a entender por qué está cayendo la empresa y por qué no está repuntando como el resto del mercado. Por otro lado también nos está diciendo que, bueno, sí, y porque también este informe, pues al final está calando y que entendemos que esta posición corta viene por este informe, ¿no? En cierto modo. Pero también si todo esto no es verdad y si todo esto sale a la luz de que no es tan cierto como dicen y la empresa sigue creciendo y todo lo que tú quieras y siguen entrando grandes inversores, pues al final todos estos inversores tendrán que salir. Y si tú estás vendiendo, estás apostando a que la empresa va a caer, para cerrar esta posición lo que tienes que hacer es comprar, ¿no? Cuando tú compras, si quieres cerrar posición, ¿qué haces? Vendes. Pues cuando vendes, que es que estás apostando directamente a que caiga, para cerrar esa posición tienes que comprar. Y ahí es cuando se producen estos short squeeze y tal, conocidos, que es cuando la empresa de repente sube de golpe, ¿no? Porque todo el mundo cierra su posición corta, cierra su posición vendedora, sería algún catalizador a futuro teniendo en cuenta todos esos riesgos que no se cumplen y que no hay ciertas irregularidades contables y todo el rollo, que a mí es, insisto, lo que me preocupa también, más allá de no conocer realmente todo el propio negocio, ¿vale? Entonces, si aquí nos vamos a analizar la empresa, la propia Oddity, con Ulta Beauty, esta empresa que ya vimos que era una de las cadenas de maquillaje y tal, tradicional, que tiene sus tiendas físicas, y que me estoy quedando sin batería, y que veíamos que era un buen negocio, que tenía unos buenos márgenes respecto al sector, pero ahora estamos viendo que Oddity realmente, si la comparáramos con Ulta Beauty, tiene muchísimo más rentabilidad. Bueno, tienen más o menos la misma rentabilidad que diga, pero tiene muchos más márgenes, ¿vale? Tanto de beneficios como de EBITDA, como sobre todo de free cash flow. La generación de caja respecto a los ingresos es más del doble de la que la propia Ulta Beauty, que ya es bastante elevado con un 8,1%, ¿vale? Ninguna de las dos tiene deuda, pero Oddity tiene menos todavía porque tiene deuda neta, y encima, sobre todo, vimos que en Ulta Beauty se esperaba que para que no fuera a crecer mucho, ¿vale? Sin embargo, Oddity está creciendo a un 67% y se espera que en los próximos años crezca alrededor de un 20%, cuando en Ulta Beauty vimos que era aproximadamente, no sé si recordar que era un 6%, 7% aproximadamente anual, ¿vale? Por lo tanto, es normal que por esta empresa, que es algo más rentable, sí, pero tiene muchos más márgenes, mucha más generación de caja, está menos endeudada, sí, y que al fin y al cabo se espera que vaya a crecer mucho más en ingresos y en EBITDA, que es lo que hemos visto ahora, y en ingresos va a crecer alrededor de un 25%, 25% este año, 20% de media los próximos años. Ulta Beauty se espera alrededor de un 3% que diga, ¿vale? Por lo tanto, crece más, crecen los beneficios más, mismas rentabilidades, buenas rentabilidades en ambos casos, muchos márgenes, bastante más márgenes en el caso de Oddity, y al mismo tiempo da igual que el negocio sea tradicional, como dice este fondo corto, pero esto por esta parte lo podía entender, mucha más generación de caja, pero dices, vale, aunque tengas un negocio igual, tradicional o lo que sea, pues al final estás generando muchas más rentabilidades y márgenes que la propia competencia, ¿no? Con menos deuda y sobre todo con más crecimiento potencial. Por lo tanto, en cierto modo, esto nos podría justificar que la empresa cotizara unos múltiplos más altos. Si analizamos los múltiplos que está cotizando, sí que a nivel de ingresos, evidentemente más, porque también está generando muchos más márgenes, esto no nos vamos a adentrar ahora, pero si analizamos los múltiplos de beneficio, ves que realmente está cotizando a unos múltiplos más elevados, sí, pero también es una empresa, no concretamente en los múltiplos de generación de caja, que al final es lo que más interesa, ¿no? El dinero que acaba generando, este free cash flow, este flujo de caja libre que acaba generando la empresa, es por debajo incluso de los que está cotizando Ulta Beauty ahora mismo, que dijimos que Ulta Beauty estábamos diciendo que era una empresa que estaba barata técnicamente, o que había que ver qué pasa, ¿no? Pero que técnicamente, visualmente, era una empresa que estaba barata. Los múltiplos medios a los que cotiza Ulta Beauty son superiores, ahora lo veremos, ¿no? Me dices, cotiza esta empresa, está cotizando unos múltiplos algo más elevados, tampoco son descabellados, no son múltiplos de empresa tecnológica ni muchísimo menos, en algunos casos, en el caso del Persi, pero es una empresa que está cotizando al 25% y 60-70% los beneficios. Los próximos años se espera que siga siendo también alrededor de un 20% y que siga también generando este elevado free cash flow, sobre todo este elevado free cash flow sobre ventas, que es de alrededor de un 20%, ¿no? Cosa que es bastante interesante. Y luego, si analizáramos ahora mismo, vamos a entrar con la parte de valoraciones, ¿no? Vamos a hacer varias valoraciones para entender un poquito qué es lo que puede pasar, ¿no? Si ahora mismo consideramos que a
que a Oddity se la puede valorar teniendo en cuenta este informe corto que dice que no, que realmente es una empresa no tan tecnológica, sino que es una empresa también más de negocio físico, de negocio retail, la valorásemos a los múltiplos que se valora Ulta Beauty ahora mismo, o sea, los múltiplos medios de Ulta Beauty, supondría valorarla en términos de ingresos, evidentemente no tendría mucho potencial, por lo que decimos, porque es una empresa mucho más rentable y tal, no se valoraría por ingresos esta empresa en definitiva. Sin embargo, en todos los ratios o múltiplos de beneficios sí que tendría bastante potencial, sobre todo lo que más nos interesa es que es en el de flujo de caja libre, ¿no? En flujo de caja libre podría tener hasta un 40% de potencial. Esto intentando ver qué es lo que se están fijando estos grandes inversores y por qué a estos grandes inversores les gusta esta empresa. Si hacemos un modelo de descuento de flujos, todo esto lo hemos hecho con nuestra plantilla Excel de valoración y tal, que ya sabes que tienes en el programa de valoración de empresas. A mí lo regalamos para los que están suscritos a Evolutic Pro. Bueno, todo eso también te lo dejaré en la descripción por si te interesa. Esto es porque quiere llegar un paso más allá. No hace falta que entiendas un poco todo esto, sino eres una persona que te gusta mucho todo el tema de valoración y tal, pero básicamente lo que puedes entender de aquí es una valoración, que también te dejaré en la descripción cómo se hacen este tipo de valoraciones, de descuento de flujos o qué quieren decir, que es en base a las estimaciones de beneficio que hemos hecho mediante nuestra plantilla y ayudándonos también un poco de ajustes, partiendo un poco sin complicarnos mucho la vida de las estimaciones que hay ahora mismo los analistas con algunos ajustes. Veríamos, estas son las estimaciones de Free Cash Flow para los próximos años de Oddity, de esta empresa, y en función del riesgo la tasa de riesgo que le estamos exigiendo y tal, que todo eso también lo verías ahí, no hace falta que sepas ahora esto, podría valer la empresa unos $55,89 por acción. Ahora mismo cotiza a 38, supondría un potencial del 47%. Esto es algo que le puede interesar o por lo que estarían analizándolo los grandes inversores. Ahora veremos más cosas y cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Luego, si lo hiciéramos por múltiplos, digamos, cogeríamos los múltiplos a los que más o menos sería razonable valorar a esta empresa aproximadamente. Le daríamos un porcentaje de importancia a cada múltiplo, cogeríamos los datos estimados para 2026 y en función de los datos que hemos estimado para 2026 y el múltiplo de valoración que le queremos dar en cada uno de estos casos, nos saldría de media estas valoraciones, que de media ponderada a la importancia que le damos a cada uno sería también un potencial de, antes nos salía un 55,89, aquí nos saldría un $55, digamos, de cara al año 2026, ¿vale? Esto es un 44%, que de cara a 2,18 años, pues sería un potencial de crecimiento del 18,4% anual, más o menos, que es a lo que van a crecer los beneficios, ¿vale? Otra forma de verlo es la valoración implícita que hay ahora mismo, ¿no? En base a lo que nosotros hemos estimado, decimos, vale, nosotros hemos asumido esta tasa de riesgo del 11,5%, que es bastante más de la que tienen la competencia, de la que tienen otras empresas similares que hemos visto de Israel, tecnológicas que cotizan en Estados Unidos. Igualmente, a esas se les exige una tasa de rentabilidad del 9-10% máximo. En este caso le hemos sido más conservadores y le hemos puesto un 11,5%, pero de media el mercado ahora mismo, asumiendo que la empresa hiciera estas expectativas de beneficios y que supusiéramos que a partir del año 5, porque solo hemos estimado 5 años, y a partir de este año 5 va a crecer al 5%, que son términos que utilizamos dentro de este tipo de valoraciones, no hace falta que sepas esto. Básicamente lo que quiero que entiendas es que se le está exigiendo una tasa de rendimiento implícita del 14%, cosa que sería bastante ahora mismo al precio que está ahora mismo, a 38, sería una tasa bastante exigente. Y que a partir del año 5 no va a crecer a un 5%, que nosotros hemos sido conservadores aquí, podría ser de un 3%, no llega a un 3%, que es menos incluso de lo que crece de media la economía a lo largo del tiempo, ¿no? También de media nosotros hemos estimado unos flujos de estos años de 173 millones, pero lo que hay implícito ahora mismo, este precio de $38 a los que cotiza, implícitamente podríamos decir que equivale a 124 millones de media, es decir, que lo que va a generar este año de Free Cash Flow, que no va a crecer los próximos años prácticamente. Eso es más o menos lo que estaría descontando la valoración de hoy en día. ¿Entendemos que esto tiene sentido? Sí, tiene sentido porque un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Si hay ese riesgo detrás, si realmente hay una cierta manipulación contable o lo que sea que no controlemos, pues puede haber ciertos riesgos, que es lo que está descontando posiblemente la acción ahora mismo, pero lo que están descontando a lo mejor estos inversores es que es una empresa de calidad, de crecimiento y con cierta disrupción que puede ser una buena oportunidad para los próximos años. Eso es lo que podemos entender que están mirando, sobre todo muchos de esos fondos que hemos visto son fondos value, son inversores más caracterizados por el value, otros más por el parte del crecimiento, como era Ron Byron, pero por la parte del value, pues tenemos a inversores como Terry Smith, como el propio Joel Greenblatt, que al final son inversores que
miran mucho qué es lo que están pagando por cada una de estas acciones. Sí que es verdad que tampoco ponen mucha exposición en este tipo de oportunidades, porque como ves tienen un riesgo bastante elevado, pero bueno, hemos visto un poco todo para poder llegar tú a tus propias conclusiones, ¿vale? Y entender bien la parte buena de la empresa, entender bien la parte de los riesgos, y siempre cuando veamos una empresa que puede tener cierto potencial, tenemos que analizar por qué el mercado en ese momento nos está dando esa oportunidad, ¿vale? Y si te fijas ahora mismo, el mercado ve ciertos riesgos, pero que no vienen tanto por la parte de riesgos geopolíticos que hay en Israel, sino por otros riesgos que vienen más de cosas que se duda, digamos, de que la empresa esté siendo del todo transparente a lo mejor con los inversores, ¿vale? Viene más por esa parte. Vale, para los que os gusta más el análisis técnico, ya sabéis que nosotros somos de utilizar el análisis fundamental con perspectiva de largo plazo, incluso también a corto plazo para tomar algún tipo de exposición más especulativa, y teniendo en cuenta también el análisis técnico. A largo plazo también siempre centrado en el análisis fundamental, pero el análisis técnico nos puede ayudar a seleccionar, digamos, los momentos en los cuales puede ser más adecuado, ¿vale? Al final todo esto es para poner más probabilidades a nuestro favor. El análisis fundamental nos dice el qué comprar o vender, y el análisis técnico nos dice el cuándo es el mejor momento, o puede ser un momento más razonable o con más, como te digo, probabilidades a nuestro favor. En este caso tampoco tenemos muchos datos, es una empresa que lleva muy poco tiempo cotizando en bolsa. Básicamente lo que podemos obtener aquí son unos puntos, unos niveles de control que llamamos, ¿vale? Y no entramos en análisis técnico avanzado ni nada, simplemente ya sabes que solemos utilizar soportes, resistencias y tendencias, ¿vale? Y aquí lo que llamamos pues estos niveles de control, donde más o menos podríamos tener en cuenta ciertos puntos de entrada, salida, o para tener en cuenta si lo estamos mirando más desde un punto de vista de corto plazo, si queremos hacer algún tipo de operación de swing trade o lo que sea, ¿no? Aquí básicamente yo me tomo como referencia este punto donde normalmente ha sido un soporte y una resistencia bastante importante, esta línea horizontal a partir de los 37-30 aproximadamente. Insisto, es una empresa que no tenemos mucho track record como para tomar niveles de que nos den cierta seguridad. En este caso, a nivel tendencias, pues bueno, en este caso tampoco nos dicen nada a nivel de tendencia, como te digo, pero estos mínimos crecientes, todo lo que sea por aquí debajo, pues al final nos podría indicar que la empresa podría seguir cayendo o que habría más probabilidades de que esto sucediera. Y si por el contrario también supera estos máximos decrecientes que estamos viendo por aquí, pues por aquí encima ya podríamos entender que habría más probabilidad de que la empresa ya podría seguir subiendo y acercarse a ese precio objetivo, que es el que le dábamos de 54 o 55 dólares aproximadamente, teniendo en cuenta que no pase nada malo, teniendo en cuenta que la empresa no esté metiéndose más en problemas de fraude contable y todas estas cosas que hemos llevado a situaciones extremas, ¿no?, que decían este informe negativo. Como te digo, esto no son recomendaciones, es simplemente puntos para empezar a analizar o cómo llegar a tomar decisiones a la hora de invertir, ya sea en este tipo de empresas o en otras, ¿vale? Pero teniendo en cuenta ese punto objetivo de 54 o 55 dólares, que al final es lo que nos interesa. La parte fundamental ya la tenemos analizada, entonces ahora vamos a ver cómo está el gráfico, porque al final el gráfico es lo que nos descuenta, el precio es lo que al final lo acaba diciendo todo, ¿no? Es lo que acaba recogiendo todo el tipo de información que nosotros no sabemos, ¿no? Entonces en el corto plazo, las estimaciones de más corto plazo suelen estar siempre recogidas en el precio, y el precio al final pues no miente, ¿no? En muchas ocasiones, por eso es interesante complementar, ¿no?, lo que es el análisis fundamental con el análisis técnico, siempre con mayor peso en la toma de decisiones del análisis fundamental, como te decía, ¿vale? Así que, bueno, esto es más o menos todo lo que teníamos que decir. Ya sabes, suscríbete, danos un like, todo esto que nos ayuda tanto a seguir creciendo, a ver si llegamos ya, que estamos cerquita de los 200.000 suscriptores. Recuerda que también tienes nuestra newsletter gratis para poder ver análisis de este tipo también, con ejemplos prácticos para obtener lecciones, aprendizajes, ideas de inversión que puedes analizar tú por tu cuenta. Tenemos un montón de análisis, tenemos ya luego Evolytic Pro para que lo quiere llegar al siguiente nivel, con todas estas plantillas de valoración, los programas de análisis, los programas de valoración que ahora mismo están cerrados, pero puedes añadirte a la lista de espera. Bueno, todo esto, que tenemos muchos recursos que, si te gusta, para el que le quiera llevar esto un poco más allá, ¿vale? Lo dicho, suscríbete y da un like y todo esto, que me ayuda tanto a seguir creciendo si te gusta todo este tipo de contenido. Si no, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.